Estamos en comunicación con el secretario de Gobierno, el señor Hilario Gali. Buenos días, Hilario. ¿Qué tal? Ezequiel García te saluda. Ezequiel, buen día. ¿Cómo estás? Bien. A ver, vamos a aclarar algunas cuestiones porque es importante tener tu palabra como secretario de Gobierno y porque aparte sos economista. Entonces vas a explicar, yo creo, con palabras bastante fáciles, a qué se debe, ¿no?, esta actualización de tasas que se dio a conocer en la jornada del día de ayer. Bien, bueno, en primera instancia, recordemos que hay una ordenanza que habilita a que el municipio vaya actualizando los valores de los servicios que brinda. Las tasas no dejan de ser o sea, el pago por un servicio que brinda el municipio, sea en el rubro en el que se aplique, pero a medida que va pasando el tiempo, obviamente que todos estos servicios, de la misma manera que a cada uno de los vecinos le aumentan todo tipo de servicios y le aumentan los bienes también que consumen, al municipio le pasa lo mismo, con una diferencia respecto a lo que puede suceder tanto en nación como en provincia. Sí. Nación puede emitir dinero, como lo viene haciendo sostenidamente de una manera muy acelerada en estos últimos 2 años, que lógicamente que eso genera mucha más inflación. También tiene posibilidad de contraer deuda para pagar los gastos corrientes que tiene normalmente, y por otro lado cobra impuestos. La provincia cobra impuestos, contrae deuda y también se ve beneficiado por la coparticipación de los impuestos provinciales que le vuelve, de los impuestos nacionales que pagan los bonaerenses, sí, que también le entra a través de coparticipación. El municipio tiene 2 formas de ingreso únicamente. Una es a través de las tasas, que es esto mismo que hablábamos recién, que es el cobro por los servicios que el municipio brinda, y por otro lado la coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales que tributan todos los olavarrienses durante todo el día o los meses, sea IVA, ingresos brutos, ganancias, que también en un porcentaje le vuelve al municipio. Estos ingresos a nivel Olavarría, para ser muy más específico, se repartan prácticamente en un 50% y un 50%. El 50% de los ingresos del municipio vienen de la mano de las tasas y el otro 50% de la coparticipación. Ese ingreso tan importante que la coparticipación, hace un mes nos enteramos, o sea, en realidad en diciembre nos enteramos que nos iban a reducir en un 3,8%. Un 3,8% uno puede pensar que es un monto bajo, pero en los volúmenes que maneja el municipio son muchísimos millones de pesos menos que le va a entrar al municipio de Olavarría porque la provincia de Buenos Aires nos recortó ese gasto, ese ingreso. Por lo tanto, la única manera genuina que nosotros tenemos de poder seguir brindando los servicios que brinda el municipio es ir actualizando semestralmente de acuerdo a lo que el INDEC fue publicando todos los meses, que fue la inflación del mes. Básicamente que tampoco esto refleja del todo la realidad del ingreso de los costos, del aumento de los costos que tiene el municipio. Porque tengamos en cuenta que el INDEC, cuando publica el índice general de precios y la inflación mensual, dentro de ese indicador hay un abanico muy grande de bienes y servicios que van reflejando. Algunos aumentan más, otros aumentan menos, otros hasta por momentos pueden llegar a haber bajado su precio, sí. Pero para el caso de los bienes que consume el municipio y de los servicios que consume el municipio, la gran mayoría de las veces son muy por encima del INDEC los costos, como van aumentando. Tal es el caso de los insumos hospitalarios, que como bien ya todos saben, los costos o los gastos o las inversiones que se tienen en salud de parte del municipio es prácticamente la mitad de los costos que tiene el municipio. Por lo tanto, uno, si no va actualizando las tasas que cobra, y prácticamente llega un momento que es imposible seguir afrontando todos estos gastos que el municipio tiene. Es una cuestión lógica y es lo mismo que le pasa a cada uno de los empleados cuando tiene su paritaria y de alguna manera va actualizando su ingreso para poder seguir llevando adelante sus gastos. Te hago una pregunta, porque me tocaste tema paritarias. Entonces, ¿con esto se prevé alguna posición para un posible aumento para las próximas paritarias para los empleados municipales? No, esto no tiene nada que ver con las paritarias. Obviamente que llegará el momento de sentarnos con el sindicato para empezar a charlar al respecto, pero este corrimiento, esta actualización de precios de los servicios del municipio
tiene únicamente que ver con esta actualización automática que hacemos todos los semestres, Sí. desde hace ya 2 años, para poder seguir brindando los servicios que brinda el municipio, no es más que eso. Bien, a ver, una pregunta que me hacía yo ayer tiene que ver, ¿esto estaba contemplado, este aumento de esta actualización de la tasa con este porcentaje en el presupuesto que se cerró para este año en la sesión del Consejo Deliberante? Sí, inclusive hay una nota, yo justo la compartí anoche, del intendente Ezequiel Gali del 21 de julio, en donde se había realizado el aumento semestral, y se le preguntaba también estas mismas cuestiones que estamos charlando hoy, y él mismo decía, y dentro de 6 meses vamos a volver a aumentar, porque automáticamente es necesario aumentar a medida que el INDEC vaya planteando la inflación mensual. Lo que uno no puede hacer muchas veces es estimar en cuánto va a aumentar la inflación. Uno puede tener una noción generalizada, puede ir viendo cómo se vienen corriendo ciertas variables, pero lógicamente que en este país hacer previsiones semestrales de cuánto pueden llegar a correr ciertos indicadores son muy difíciles. Uno puede tener una aproximación estimada, nada más que eso. Sí, estimadamente también se puede vislumbrar, se puede visualizar, se puede analizar también cómo está dando respuesta los ingresos de este nuevo presupuesto 2022 para las arcas municipales. Es muy poco el tiempo que ha pasado. Imagínate que de lo que va de enero no hemos completado, o sea, de lo que va del año no hemos completado ni siquiera un mes. El único ingreso que tenemos por ahora es la tasa de este medio mes, más que la tasa también es de alguna manera mes vencido, y por otro lado es la coparticipación que va entrando por goteo. No hay un parámetro muy justo, muy preciso que a nosotros nos ayude a hacer una estimación muy exacta. Por eso preferiría esperar a pasar unos meses más para ver cómo se va desarrollando, y por ahí sí tener un dato un poco más preciso. Me parece que sería aventurarme en algo que en este país es muy difícil. Es muy complicado, ¿no? La economía argentina es muy complicada, está pasando un contexto muy delicado, muy complicado, y también digamos que todavía continuamos en una pandemia, ¿no? Todavía hasta a nivel global países que no tenían inflación están teniendo inflación, pero desde lo que tiene que ver con el gobierno municipal, ¿cómo se tomaron esta quita de coparticipación que termina sufriendo el municipio de Olavarría? Mira, es una buena pregunta, no solamente el cómo nos las tomamos, porque en realidad uno tampoco tiene muchas instancias de apelación, porque lamentablemente no existe una mesa de trabajo. La coparticipación, por ahí para hacer un poco para hacer una introducción, o por ahí poner bien en claro qué es lo que significa, un poco te lo anticipaba cuando hablábamos hace un ratito, es un porcentaje de los impuestos que todos los alabarrienses pagamos, que le vuelven a nuestra ciudad a partir de esta coparticipación. La coparticipación es del 100% a cada municipio, de acuerdo a este coeficiente, que nosotros hasta el año pasado teníamos un coeficiente que era el 1,03% de toda esa masa de impuestos. A nosotros nos volvía el 1,03%. Ahora nos va a volver el 0,98%, si mal no recuerdo, o más o menos por ahí andaba el número. Sí. ¿Cómo se determina? O sea que esto es una cuenta de suma cero. Lo que a nosotros nos sacan es porque se lo están dando a otra persona. ¿De qué manera se calcula este porcentaje? Bueno, el cálculo es muy complejo, pero uno de los mayores componentes que tiene en este cálculo, que influye tanto en la suba como en la baja de este coeficiente, es el movimiento del sistema sanitario, y sobre todo la ocupación de camas. Te revisa las estadísticas de todo tu año hospitalario, cómo se fueron comportando tus camas, cómo fueron, si tuviste camas calientes, si tuviste alta rotación, si tuviste alta ocupación, y de todo ese indicador y de toda esa estadística se van modificando estos porcentajes. En el 2020, que se debería de haber también modificado el CUD, no se modificó, o sea, a fines de 2020, no se modificó y se utilizó el mismo que en el 2019, por una cuestión lógica. La pandemia es un gran distorsionador de estadísticas, sí, para todo tipo de pero también la pandemia siguió en 2021. Y la pandemia siguió en 2021, por eso que también se volvió a prorrogar por un año más
el CUT del 2019. Cuando nos enteramos ahora de la modificación, todos estábamos esperando que se utilice el mismo valor. ¿Por qué? Porque el 2021 volvió a ser de pandemia. Por eso. Digo, pensando en el CUT 2022. Sí. Porque el CUT te analiza el año anterior, y cuando nos encontramos que se modificó y que de alguna manera terminó premiando, porque no es más que eso, terminó premiando a los municipios que peor manejo de pandemia tuvieron, porque que a nosotros hoy nos esté bajando el CUT significa que tuvimos un buen manejo de la pandemia, porque tuvimos un buen manejo de nuestra situación hospitalaria, Sí. porque tuvimos todo el tiempo, y todos los vecinos de la barría estuvimos monitoreando todos los días a través de nuestras placas qué tipo de ocupación hospitalaria tuvimos. Más allá de los picos de abril del 2021, en donde tuvimos gran cantidad de internados y demás, que gracias a este manejo del que hablábamos, no tuvimos un colapso, que para poder tener esta ocupación hospitalaria y para poder tener un hospital receptivo como el que tuvimos, constantemente hubo que ir modificando servicios, hubo que ir frenando cirugías programadas, hubo que ir haciendo internaciones domiciliarias, y un montón de manejos internos que se fueron haciendo para poder tener una rotación alta y de alguna manera poder tener camas disponibles y receptivas por cualquier caso, por cualquier cosa que podía pasar. Todo ese gran manejo que tuvimos para que todos los alabarrienses estemos tranquilos, ahora nos vemos perjudicados en el CUT. En detrimento de muchos municipios, sobre todo del conurbano, que no tuvieron este manejo de la pandemia que tuvimos nosotros, y que hoy se ven beneficiados con ese CUT que nos sacan a nosotros para dárselos a ellos. Más allá de las suspicacias que uno puede llegar a tener respecto a que da la casualidad que los 10 municipios más beneficiados son del Frente de Todos, y de los 10 municipios más perjudicados, 8 son de Juntos. De Juntos por el Cambio. Hay algunas cuestiones, sin contar que el municipio más beneficiado es justamente Loma de Zamora, que es Insaurralde, del que Insaurralde fue intendente hasta antes de ser jefe de gabinete. Hay algunas cuestiones que lamentablemente es muy difícil no pensar que hay un tinte político atrás de todo esto, y que lamentablemente, como te decía recién, a quienes mejor manejamos la pandemia nos termina perjudicando, porque ese 3,8 que uno pierde son millones y millones de pesos. Mira, si hay algo que siempre... Entrada de este año. Si hay algo que siempre destaqué fue el manejo de la pandemia acá, porque el año pasado yo perdí a mi vieja en Gran Buenos Aires, porque soy de allá, soy de zona sur, así que Insaurralde sí lo conozco, pero el manejo que hubo acá y el comportamiento social, a pesar de que había fiestas clandestinas, porque siempre las hubo, el manejo que tuvo la gente, la precaución que tuvo la gente, la respuesta por parte de bueno, tu hermana, que me acompañó en momentos muy delicados, el comportamiento de los trabajadores dentro del hospital para los pacientes COVID, todas las medidas de prevención que había. Yo te digo que eso en Buenos Aires no se veía. Al contrario, o sea, lo que se veía en Buenos Aires, en una clínica privada o en un hospital, es que vos entrabas, llegabas a ser COVID positivo y te quedabas adentro. Como que no estaba el acompañamiento para las personas que tenían COVID, porque el resultado, por ejemplo, te hacías el hisopado un día lunes y tenías el resultado el día jueves o el día lunes de la otra semana. Acá se trabajó muchísimo con que los resultados sean entregados, así que de ahí te estoy dando un guiño con respecto al manejo de la pandemia, y termina siendo completamente injusto esta pérdida, ¿no?, que termina teniendo las arcas municipales por parte de la provincia. Sí, bueno, a ver, hay muchísimos componentes más allá de todo esto que mencionás vos. Creo que el hisopado fue algo clave. Yo la semana pasada leía un tuit de un intendente de una ciudad muy similar a la nuestra, digo similar porque tiene características productivas parecidas y cantidad de habitantes parecidos, celebrando que habían llegado a los 15.000 hisopados en su ciudad. Nosotros llevamos más de 80.000 hisopados. Prácticamente se ha hisopado toda la población olavarriense, y en su gran mayoría, salvo algunos casos, obviamente cuando estamos totalmente colapsados de la fila, es muy difícil tenerlo en el día, pero no nos hemos demorado más de 48 horas en ninguno de los casos. Con lo que esto significa para la persona que tiene el resultado en el día. Tener el resultado en el día significa que vos en el día ya sabés si te tenés que aislar o no. Una persona con la incertidumbre de si tiene COVID o no tiene COVID, y con alguna cuota de irresponsabilidad,
¿cómo la mantenés en su casa durante 5 días o 4 días hasta que le das el resultado? Por eso, es muy complicado, porque aparte, inclusive también mi análisis iba más allá, ¿no? Porque ¿cómo haces para decir en el trabajo, mira, me hisopé, todo esperar el resultado? Cuando Claro. sabemos que realmente, porque inclusive las cifras actualmente son muy preocupantes con respecto a las oportunidades laborales en algunos centros de la provincia de Buenos Aires, donde no vas y ya está, te echan. Por más que vos era muy complicado el contexto. Por eso algo que yo siempre destaqué va a ser la cuestión de los resultados de los hisopados que hubo en Olavarría, y lo que fue parte, ¿no?, del manejo. Si bien hubo muchos sectores que quedaron muy complicados, muy delicados, que de a poquito podemos llegar a decir que se va repuntando de a poquito. Pero bueno, viste, Argentina es como un ciclismo, su historia, y más su historia económica. Lamentablemente hoy nos están castigando por haber manejado la pandemia de la manera que lo hicimos, y están beneficiando a quienes no tuvieron este manejo de pandemia que tuvimos nosotros. Sí. La verdad que tenemos todo un año para revertirlo. Ya este año lamentablemente las cartas ya están entregadas. Esperemos a poder revertir los indicadores. Obviamente uno no lo piensa desde el lado hospitalario, sino desde otras cuestiones que uno puede trabajar internamente para que el año que viene podamos recuperar algo de este curso que perdimos. Sí. Hilario, mi última pregunta tiene que ver con respecto a lo que tiene que ver con inversión. ¿Hay planes de inversión con respecto al municipio para lo que tiene que ver con energías renovables? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque bueno, en los últimos días han dado muchísimos cortes de luz, baja presión, y en algún momento hubo en algunos sectores donde han trabajado por parte del municipio, donde hubo inversión de paneles solares para algunas localidades. ¿Cuáles son las vistas para energías renovables para el 2022? Te hago un apartado antes respecto a las bajas presiones y a los cortes energéticos. Sí. Los cortes energéticos se dieron a lo largo de todo el país y va más allá de una cuestión de inversión. Seguramente que en algunos casos tienen que ver con inversiones, pero en otros de los casos es por una cuestión tan simple como que una semana completa de 40 grados de calor va más allá de el consumo, sino que tiene que ver con el calentamiento desde donde ese consumo se genera. En ningún momento en Olavarría nos vimos colapsados en el consumo. Eso es bueno saberlo. No voy a hablar muy técnicamente porque no estoy especializado en la materia, pero nunca llegamos a utilizar la totalidad de la capacidad energética que tiene la ciudad con sus transformadores. Lo que sí pasó fue que el calor extremo de todos estos aparatos trabajando continuamente hacía que se quemen, se derritan componentes, y eso era lo que continuamente nos iba dejando con cortes en distintos lugares de la ciudad, como también ha pasado en todo el país. Y respecto de la presión, en estos últimos 2 años hemos avanzado con pozos de agua en un montón de lugares de la ciudad. Mismo, no sé si recordás, pero todos los años teníamos grandes quejas y críticas de la localidad de Sierra Valla, Sí. y este año no las hemos tenido, gracias a un nuevo pozo que hemos instalado en la localidad, que todavía no lo inauguramos, lo tenemos listo desde el año pasado, ya está funcionando, no lo hemos inaugurado todavía, pero inversiones en materia de extracción de agua hemos tenido. Tenemos proyectadas varios pozos más para este año en distintos lugares de la ciudad, sobre todo para abastecer la zona norte de la ciudad, que también muchas veces termina teniendo cierto problema, sobre todo porque esto es una zona rocosa y es muy difícil conseguir pozos de extracción en esa zona. Pero también hay que tener en cuenta esto que te decía de las altas temperaturas. Hubo, parece un chiste, pero hubo venta récord de piletas pelo pincho, y había mucha gente, realmente, que la vaciaba y la llenaba todos los días, porque el agua se le calentaba. Entonces, ahí sí hubo un consumo desmedido y desmesurado del agua, y lógicamente que eso redunda en baja calidad del servicio. Por eso veamos esta semana a ver si tenemos baja presión de agua, y nos vamos a dar cuenta que no. ¿Por qué? Porque esta semana no vamos a tener el consumo que hubo la semana anterior, que fue totalmente atípica en todo nuestro país, totalmente atípica. Entonces, ante situaciones atípicas también se dan situaciones extremas de un montón de situaciones, tanto de energía como de agua. Hay que tener en cuenta un poco también esa situación que uno vivió la semana pasada, que fue muy anormal.
Sí, digamos, o sea, a nivel nacional se dio. Fue tremendo la ola de calor. Ahora de golpe tenemos así como este descenso de temperatura, pero ya en los próximos días la temperatura vuelve a subir nuevamente. Así que la utilización consciente y de el agua y también, bueno, de los aires acondicionados, ¿no? Hilario, muchísimas gracias por este espacio. Que tengas una buena semana. No, gracias a vos, Cecilia, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Así dialogábamos con el secretario de Gobierno, el señor Hilario Gali, sobre, bueno, esta actualización de precios de las tasas municipales y también, bueno, hablamos un poco sobre la